Buenas noches a todos. Nosotros somos María del Carmen Paría y Corina Mejía y le vamos a aplicar el ejercicio de 13 del capítulo 12 del WANCAD. El enunciado dice lo siguiente. Una limpieza de agua consiste en eliminar el cloruro de vinilo de aguas subterráneas contaminadas a 25 grados Celsius y 850 milímetros de mercurio, usando un separador por etapas a contracorriente. La alimentación es de 5 partes por millón molar de cloruro de vinilo. A la salida se requiere agua que contenga 0.1 partes por millón molar de cloruro de vinilo. El aire de entrada utilizado para la extracción es puro. Para un caudal de líquido base de 1 kmol hora, determinen lo siguiente. El inciso A nos pide el caudal mínimo de gas, o G mínimo, en kmol hora. Y el inciso B nos dice que si G es igual a 2 veces el caudal mínimo, usemos el diagrama de Mackay-Thiele para determinar el número de etapas de equilibrio necesario. Nos dice que incluyamos un número fraccionario. Y también nos pone como nota que las escalas en los ejes X y Y deben ser diferentes, que lo calculamos a partir de 2 puntos para trazar las líneas rectas. Como datos tenemos la temperatura de 25 grados Celsius, la presión de 850 milímetros de mercurio, que lo vamos a pasar a atmósferas, el caudal y las fracciones del líquido y el gas. Y este es el bosquejo de toda la operación. Y como suposiciones tenemos que es un sistema diluido, que el L sobre G es constante, que es isotérmico e isobárico y el calor de absorción es despreciable. Bien, en el inciso A nos pedían el caudal mínimo o G mínimo. Entonces, partiendo de los datos, pasamos lo que es la presión a atmósfera, ya que vamos a hacer uso de la ley de Henry. Y en este caso, la constante de la ley de Henry se trabaja con atmósferas, que lo leímos de la tabla 12.1, si mal no recuerdo, del WANCAD. Entonces, haciendo las respectivas sustituciones, encontramos un valor para Y máxima. Y este es el que vamos a sustituir en la ecuación para encontrar el G mínimo. Después de sustituir todo y despejar, encontramos que el valor es de 0.000882 kmol hora. Y en el inciso B nos pedían que si G ahora es 2 veces el G mínimo, usemos el diagrama de Mackay-Thiele para determinar el número de etapas de equilibrio necesarias. Entonces volvemos a que ya tenemos nuestros datos de la fracción en X0, el X sub n, el Y máximo, que es el que encontramos anteriormente para encontrar el G mínimo, y como nos dice de que ahora nuestro nuevo G, que es como el G real, que es el que vamos a utilizar en la línea de operación, es 2 veces el G mínimo. Entonces calculamos nuevamente nuestro L sobre G y ahora tenemos un valor de 566.8934, que este es la pendiente de la línea de operación. Nos decía el ejercicio que utilizáramos 2 puntos para trazar la recta de la línea de operación, que eso van a ser los siguientes puntos. X0, que es la concentración de entrada, que aquí ya la pasamos a fracción molar, y el Y1, que es el que vamos a explicar previamente cómo lo calculamos, el XN, que es la concentración de salida que va a tener el cloruro de vinilo, que igual lo da el ejercicio, y el Y, N más 1, que en este caso es 0, ya que el aire es puro. Entonces, de la tabla 12.1 del WANCAD sacamos el valor para H, y M viene siendo lo que es solo una relación de el H entre la presión total, porque necesitamos, a partir de estas relaciones, que vamos a encontrar lo que es la línea de equilibrio. Entonces aquí básicamente solo fuimos dándole valores a X que estuvieran dentro del rango y los sustituimos en la ecuación que yo les menciono, que es Y igual a H sobre P multiplicada por la fracción molar. Entonces, como para facilidad en Excel, llamamos a M, que es H sobre P, y solo lo vamos multiplicando por el X, y así obtuvimos lo que es la línea de equilibrio. Para la línea de operación nos decían de que solo trabajáramos con 2 puntos. Entonces un punto ya básicamente lo conocemos, pero a nosotros nos hace falta encontrar lo que es el Y1. Y entonces ahora tenemos un punto real de la línea de operación y conocemos la pendiente porque ya calculamos L sobre G al decirnos que era 2 veces el G mínimo.
Entonces así podemos completar lo que es la ecuación de la recta y posteriormente vamos a encontrar el valor de y1. Entonces aquí solo utilizamos la ecuación de la recta, ya conocíamos ese punto, que es este punto que vamos a evaluar aquí, por decirlo así, es xn y yn más 1, que este punto es real tanto en la ecuación de la línea de operación real como en la que estamos tratando de trazar ahorita. Entonces después de sustituir todos estos valores, igual de la pendiente que ya conocíamos anteriormente, encontramos la ecuación para la línea de operación. Y ahí solo evaluamos en x0 para encontrar el valor de y1. Y así es como obtuvimos el gráfico de desorción del cloruro de vinilo, que para comenzar solo trazamos la línea de equilibrio, que en este caso, como es una desorción, la línea de equilibrio tiene que estar sobre la línea de operación. Y de ahí, partiendo de que conocemos un x0 y ya encontramos un x máximo anteriormente, ubicamos este punto. Ya de ahí, para la línea de operación, sabemos de que en algún punto con x0 y y1, o sea, tiene que generarse esta gráfica. Y como ya calculamos la pendiente, y a partir de la pendiente y el punto que conocíamos, ya calculamos este y1, solo lo ubicamos en la gráfica y nos quedaba de esta forma, en el que gráficamente podemos ir viendo que se van a necesitar más de 4 etapas. Para el inciso C nos piden calcular, usar una de las formas de la ecuación de Kremser si G igual a 2G mínimo, para determinar el número de etapas de equilibrio necesarias. Entonces, igual que el inciso anterior, calculamos como el G real y nos da 0.0001764 kmol por hora. Nosotros decidimos utilizar la ecuación 12.28, que tenemos logaritmos, las pendientes, nuestros x sub 0, x sub n, y esto nos da una etapa de 4.79 que coincide igual con el diagrama de McCabe-Thiele. Para el inciso D, nos dice que para las partes B y C, ¿cuál es la concentración de cloruro de vinilo en el gas de salida? ¿Y qué proponemos hacer con este gas que no puede ser ventilado a la atmósfera? Entonces, para este inciso lo podemos calcular a partir de la línea de operación mediante el balance. Entonces sabemos que YJ más 1 se nos va a hacer 0. El L entre J ya lo tenemos, que es 566, por XJ, que es nuestra salida de 1 por 10 a la menos 7, más Y1, que es lo que vamos a calcular, menos nuestro valor a través de L entre G, por nuestra entrada, que es 5 por 10 a la menos 6, y esto nos da un Y1 igual a 0.0027, que al igual coincide con el inciso B. Y para las plantas de tratamiento de agua, la Agencia de Protección Ambiental recomienda que se utilice una aireación de torre empacada, debido a que el cloruro de vinilo puede ser perjudicial para el ambiente. Y para el inciso E, nos preguntan si se cumplen los supuestos requeridos para los métodos de solución, y si se cumple porque es un sistema diluido, ya que es menor al 1%, L entre G se mantiene constante, y es isotérmica isobárica, o sea que se comprueba todas las suposiciones. Y eso sería nuestro ejercicio, y gracias por su atención.